Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club de la Tusa. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del proceso de duelo amoroso, una de las partes más profundas e intensas, que es la parte emocional. Si te perdiste la primera parte de la gestión mental, ve a la descripción y en el enlace vas a poder verlo. Nati, definitivamente cuando uno está entusado y en este proceso fluctúa mucho por muchas emociones. Pues cuando yo era la que estaba ahí, navegaba mucho por diferentes emociones a las cuales me costaba incluso ponerle nombre. Sentía tristeza, rabia, venganza, no sé, un montón de cosas. Montaña rusa completa. Sí, y no sabía identificar si realmente era una emoción o un sentimiento, que eso me causa como mucho ruido. No sé cuál es la diferencia. Realmente la diferencia entre una emoción y un sentimiento es la forma en cómo lo interpretamos y el tiempo de gestarlo, o sea, de gestionarlo también. Una emoción es natural. De hecho, la teoría dice que una emoción alrededor de unos minutos, incluso máximo horas, podrías gestionarlo, mientras que un sentimiento es mucho más. ¿Qué pasa? Una emoción es natural, tu cuerpo sabe procesarla, mientras que un sentimiento es una emoción encapsulado con un pensamiento. Por eso se demora más en poderlo gestionar, porque tienes que quitar el pensamiento. Claro, digamos, desadaptar el pensamiento, entender el pensamiento para poder llegar directamente a la emoción que necesitas gestionar. Ok. Y en ese orden de ideas, ¿cuáles serían estas emociones o las principales emociones naturales que dice que existen? Ok, son 6. Tenemos no placenteras y placenteras. Hablo de no placenteras porque son buenas, ¿cierto? A veces decimos emociones negativas, pero realmente son buenas. Y son miedo, rabia, tristeza, y las placenteras son seguridad, amor y alegría. Ok, profundicemos un poquito más acerca de cada una de ellas. Empecemos con el miedo. Pero antes de eso, Sari, yo quisiera hablar sobre cómo es ese proceso de gestión. Para poder gestionar las emociones necesitamos entender la emoción, sostener la emoción y gestionar la emoción. Cuando yo hablo de entender la emoción, no es simplemente colocarlas en la mente. Es que a nosotros los seres humanos nos encanta pensar en las emociones, más no sentir las emociones. ¿Qué pasa en esta primera etapa que le decimos entender? Es abrirme, darme permiso de sentirla. En ese darme permiso de sentirla, lo primero que hago es etiquetarla. ¿Cómo así etiquetarla? Ponerle un nombre. Esto que siento es miedo, esto que siento es rabia. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y cuando empiezas en ese diálogo, empiezas a racionalizar la emoción, que es la primera parte, y la gran mayoría de la gente se queda hasta ahí. ¿Qué pasa? Si yo no sostengo la emoción siempre queda en mi mente, y eso hace los bucles mentales que hablábamos en el episodio pasado, que patina y patina y patina, porque no logro aterrizarlo a mi ser. Es decir, como que permito que entre y me habite. ¿De acuerdo? ¿Qué es habitar? ¿Qué es sostener la emoción, sentirla físicamente? Hay personas que no tienen ni idea cómo se siente el miedo. Físicamente hablando, ¿no? Por ejemplo, yo he descubierto que cuando siento miedo es como si yo me tragara un hielo. O sea, siento un frío que va bajando lentamente hasta el estómago. Cuando tengo rabia, las manos se me ponen calientes, hirviendo. Cuando siento miedo, siento como que el cuerpo se desploma, como que quiero dormir. O sea, físicamente hablando es muy importante. Pero eso es una cosa que muy poquitos, digamos, que desarrollan, porque al no permitir entrar esas emociones, pues desconocen cómo esas emociones las van a habitar. Entonces, yo no sé reconocer, por ejemplo, cuando tengo rabia, qué me da en el cuerpo. Yo simplemente tengo rabia y sé que tengo rabia, pero entonces ahí estoy en la mente. Sí, estás en la mente. Entonces, gestiono las emociones cuando me permito habitarlas. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hay que salir de ella. O sea, las emociones son cíclicas. Es como una ola. Tú surfeas la ola. Porque si te quedas en la ola, ¿qué pasa? Trago con playero, y queda uno con arena hasta en la tanga. ¿Qué pasa ahí? No salgo de la emoción. Entonces ahí es cuando empiezan todos esos procesos de rabias que se convierten en venganza,
de tristezas que se convierten en remordimiento. ¿Y esos son sentimientos? Y ¿O son qué son? sentimientos. ¿Por qué? Porque ya no es solamente la emoción que estoy sintiendo en el momento, sino que ya le he puesto demasiados pensamientos. Capas. Capas, exacto. Como una cebolla. Imagínate que el corazón de la cebolla es la emoción y todas las capas que están alrededor son los pensamientos. Entonces, en la medida en que yo no lo proceso, es decir, lo habito y lo dejo en la mente, le sigo poniendo más capas, más capas, más capas. De hecho, por ejemplo, el tema de la rabia, que ya vamos a profundizar en cada una, es la emoción favorita, esa es la que nos encanta. Mientras que la tristeza es la menos habitada. Como que la evitamos, pues porque a lo mejor genera mucho dolor o no. Yo creo que es más como rechazo social. Es más, mira lo curioso, una persona con rabia genera demasiada aislamiento. O sea, si estás enojado, vete, no quiero hablar contigo. Pero si estás triste, Yo te abrazo. yo te abrazo. Exacto. Pero la tristeza trae esa sensación de debilidad que nos han vendido, que no es real. Ok. Entonces, cuando una persona es demasiado fuerte, le No se muestra cuesta un triste. montón sentirte triste. Pero es que eso te pone como vulnerable. Eso es diferente. Vulnerable es simplemente sentirlas todas. Sentir alegría es ser vulnerable. Sentir Ok. felicidad, amor es vulnerabilidad. Pero nosotros los asociamos con las emociones no placenteras Y con vernos débiles. y con vernos débiles. Ok, entonces entendiendo esto, ahora sí, entremos en Ujú. materia y en cada una de estas emociones profundicemos, por ejemplo, en el miedo y cuál sería esa plataforma que tengo entendido que es una emoción placentera la que acompaña al miedo, por ejemplo. Bueno, empecemos por entender qué es el miedo. Entonces, el miedo es cuando nos enfrentamos hacia la incertidumbre. El miedo es natural, por eso les digo, o sea, no podemos huir de él. Va a ser parte de nuestra vida desde que nacimos hasta el día que partamos de este plano Tierra. ¿Qué pasa con el miedo? Y esto es importante, Sari. Las emociones no son acciones, que a veces es muy curioso porque decimos, necesito 3 tips para quitarme el miedo. Eso no existe. ¿Por qué? Porque las emociones no son acciones, son resultados. ¿Ok? Algo pasa y yo siento miedo. Algo pasa y a mí me da rabia, ¿me entiendes? O sea, es la consecuencia, la emoción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la plataforma emocional que me va a llevar del miedo a su hermanita gemela, como le digo yo, que es la seguridad. Es otra emoción, o sea, no es una herramienta práctica, sino que es al final otro sentir, ¿o cómo? Claro, yo voy, tengo miedo, estoy Ajá. en emoción receptiva, la estoy sintiendo y necesito accionar, que es la plataforma emocional, para volver a sentir otra emoción. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Yo tengo miedo hoy, entonces mi plataforma emocional es la protección para poder sentir como resultado la seguridad. Te pongo un ejemplo muy fácil. Cuando tú sales de casa, tú le pones llave a la puerta. Ujú, ¿Y eso qué hace en ti? Tú te estás protegiendo. ujú. Como resultado te sientes segura Segura. para irte. Entonces, las herramientas o las plataformas emocionales realmente son acciones que hacemos para pasar de una emoción no placentera a una emoción placentera. ¿Cuál entonces es la plataforma emocional para pasar del miedo a la seguridad? La primera es la fe, creer en algo más grande que tú. Dentro del proceso de duelo es demasiado importante sentirnos contenidos, conectados con algo más grande que tú. Muchos y muchas personas me dicen como, pero es que yo quiero salir yo adelante. Claro, pero ¿qué pasa cuando tú estás atravesando este proceso? Tu autoestima está golpeada. Mucho. Tu valor no está tan fuerte. Entonces, sostenerte por algo superior a ti, en este caso, pues a mí a nivel particular es Dios, ya en cada casa, lo que Buda, crean, Buda, Alá, Alá, Tarzán. en lo que crean, pero sostenerse por esa fuerza hace que tú te sientas protegido y por ende te sientas más seguro. Y sabes que cuando hablas del tema de la conexión y de sostenerse, eso te genera como una certeza de que al final vas a estar bien, De acuerdo. de que la vida siempre se pone mejor. Sí. Y hace que también tú sientas que hay la luz, o sea, que al final de este túnel hay luz. Puede que no sepas qué hay de la luz, ¿vale? Porque es que la incertidumbre no se va. Muchas personas en estos procesos quieren saber qué va a pasar del otro lado. Por eso es que vamos donde brujo, por eso es que vamos a leernos las cartas, porque queremos saber qué va a pasar en el futuro, porque nos cuesta hasta atravesar la incertidumbre. Pero realmente cuando tú crees en algo superior y te sostienes sobre eso, sabes que vas a estar bien
independiente del futuro y puedes atravesar la incertidumbre. Ahora, otra plataforma emocional súper valiosa es el conocimiento. Es decir, cuando yo no sé de algo, yo aprendo y eso me hace sentir más segura. Claro. Y bueno, el conocimiento por excelencia, el autoconocimiento. Cuando yo me conozco a mí misma, puedo determinar esto que estoy sintiendo qué es, porque me conozco. Y el tercero es la red de apoyo, la familia, los amigos, terapeutas, todo lo que hay alrededor que me puede sostener durante este proceso. El miedo fue una de las cosas que yo navegué por mucho tiempo porque me costaba mucho ver una vida sin esa persona. Era como el miedo a enfrentarme a la nueva realidad, a levantarme y saber que esa persona ya no estaba, que ya no estaban sus buenos días, sus mensajes, que ya no estaba esa familia que se había vuelto mi familia para mí, para compartir conmigo. Era un miedo constante a ser incapaz. Era una incapacidad de no voy a ser capaz con esto. Era un miedo muy personal, muy conmigo. Era como si no valiera lo suficiente para ser capaz de continuar y de seguir la vida sin esa persona. Misari, mira, eso se da mucho porque interpretamos la relación como el espejo de nuestro valor. Uf. Despacio esto, porque esto es profundo. Eso es muy fuerte. Esto es a profundo. ver, Y es, ¿cómo así? Si yo observo que mi relación es el reflejo de mi valor, si la relación se va, el valor se va también. ¿Ok? Entonces yo empiezo a verme a mí misma en el espejo y no veo nada. Entonces todo lo que está exteriorizado, o sea, afuera, es negro, es como una persona que no ve. Claro, es que estás llena de nada. Es como un vacío oscuro del que no tienes miedo de lanzarte. Prefieres quedarte atrapada y agarrada de lo que conoces. Nada. Y de nada, porque no existe. Sí, claro, porque esa persona sí. ya no está. Claro, entonces te quedas con la idea de, esto es lo que yo conozco. Si yo me suelto, incluso me anclo tanto al dolor de que esa persona se haya ido por el miedo a saltar y a darme cuenta de que al otro... El dolor es conocido, por lo menos. Exactamente. Ese es el punto. O sea, eso es. El punto es tal que, cual. Como el dolor se vuelve conocido, yo me aferro a él porque soltarlo implica que voy a agarrar algo que no sé. Entonces, ahí es donde viene el dicho, malo conocido que bueno por conocer. Entonces, en este proceso el miedo, y hay muchos tipos de miedo, el miedo a estar solo, el miedo a no volver a conectar, y si no me gusta nadie más, y si yo no logro conocer a alguien como esa persona, porque partamos de las relaciones que no todas las rupturas son malas, es decir, vienen de relaciones malas. Puedo tener una relación que tenía cosas muy buenas, que llega a su fin por momentos de vida, por compatibilidad, por X o y quiero recordar y quiero sostenerme ahí. Entonces, como esto fue tan bueno, me da miedo el que yo no pueda volver a sostener eso. Pero lo maravilloso de la vida es que nosotros participamos y yo ya lo sostuve, lo voy a volver a crear, pero en ese instante sentimos que el otro es el creador y que si el otro se va, se lo lleva y yo no lo voy a poder volver a creer y es falso. O sea, si tú lo viviste, es tuyo, lo puedes volver a crear. Pero bueno o malo es lo que conoces. De acuerdo. Entonces te agarras de eso y te quedas ahí meses queriendo que esa persona regrese porque es lo que conoces al final. Eso es lo que te genera como seguridad, que al final no es ni siquiera seguro, porque esa persona ya no está. Sí es seguro, pero en tu mente no es real. Y aquí esto es súper importante porque no todo lo que nos decimos es real. Acuérdate de lo que hablamos en el episodio anterior del autoengaño, ¿ok? Hay que aprender a identificar que todos nuestros pensamientos, si bien son nuestros, no quiere decir que sean reales. Entonces yo me puedo decir a mí misma mucho, yo me siento segura estando con él, yo me siento segura fantaseando en mi mente. Yo tengo casos donde las personas creaban relación con su expareja en su mente y se llenaban y se sostenían ahí, en su imaginario. Como así, creaban una historia. Una historia y dormían todo el día para poder recrear esa historia dentro de su mente y hacerla real. Qué fuerte eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es real, pero es tuyo. Sí, es mío porque son mis pensamientos, pero entender que la realidad versus lo ideal que nosotros imaginamos hace que nosotros podamos estar presentes y darnos cuenta de que la vida que tenemos hoy es la que nosotros construimos día a día y elegimos a partir de aquí, de nuestros pensamientos. Wow. Nati, ahora hablemos un poco de la rabia. ¿Cómo se vive esta
esta emoción en un proceso de duelo, de ruptura? ¿Cuáles son esas síntomas más frecuentes en las personas que tienen rabia? Ok, bueno, entendamos primero que la rabia es el sentido ante la violentación de un acuerdo, un derecho, ¿ok? O cuando siento que rompieron un límite. ¿Listo? Entonces, si esta ruptura está precedida de una infidelidad, por poner un ejemplo, yo tengo rabia porque incumpliste un acuerdo, violentaste mis límites y es una rabia que es real. Ahora, yo puedo sentir rabia con miedo y rabia con seguridad. ¿Cómo así? Cosa tan rara. Si yo siento No rabia con entendí. miedo, grito, O sea, yo me puedo altero. combinar las emociones, o sea, Claro. yo puedo estar en las dos al tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si yo tengo miedo y rabia, y te lo voy a poner con un ejemplo, no de la tusa, para que sea más fácil de entender. Imagínate este escenario. Está una mujer en la calle con un niño pequeño de 4 años. El niño se le suelta y viene un carro y ella grita, ¡cuidado! Y el niño frena y el bus pasa. Cuando esta madre llega donde el niño reacciona, ¿cómo me haces esto? O sea, toda esa función que tiene rabia, pero realmente ¿qué es lo que tiene? Rabia, miedo. De acuerdo, mira su Miedo. reacción. Ok. Entonces, yo cuando estoy en una relación de pareja o en una ruptura y estoy llena de miedos, te voy a gritar, te voy a insultar, voy a usar tus heridas Uy, no, para hacerte odio así, eso. ñaca, 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 ñaca. ¿Por qué? Porque yo tengo un dolor y yo quiero que tú sientas ese dolor. Imagínate que el dolor es como una bola caliente. Yo la tengo en la mano y me estoy quemando, entonces ¿qué hago? Te la tiro. Para que yo también Para que tú sufra. también la sientas, ¿de acuerdo? Pero eso es rabia con miedo. ¿Cuándo es rabia con seguridad? Yo puedo entender que tú te equivocaste, eres humano. Partamos de ahí, de que vinimos, nosotros queremos ser muy espirituales, queremos una cantidad de cosas en la vida, pero se nos olvida lo más pragmático que es que somos humanos y nos equivocamos. Entender la humanidad es lo más difícil que hay, porque sí, yo quiero que las personas me entiendan, pero cuando me toca a mí, me resisto, no es tan chévere. Entonces, cuando yo puedo entender que tus actos, y volviendo al punto del ejemplo de la infidelidad, que tu infidelidad no me define, no define mi valor, no que si estuviste con otra persona, que es lo que comúnmente empieza este juego maquiavélico, es más bonita, es más joven, No, es que no me define, porque el que fue infiel, fuiste infiel contigo mismo y faltaste a nuestro acuerdo y nuestro vínculo. ¿Sí me entiendes? Entonces, Que eso no excluye que a mí me genere rabia claro, lo que pasó. pero ¿cómo reacciono? Entonces, si yo empiezo a estoquear a la moza amante, como decimos aquí en Colombia, si yo empiezo a estoquear al amante, le insulto, le digo a cabogares, daña matrimonios y todas esas cosas que uno ve en las redes sociales, ¿cierto? ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde la seguridad? Desde el miedo. Desde el miedo. Claramente. Pero me puede doler, puedo sentir rabia, claro, y puedo sentarme contigo y pedirte explicaciones y decirte qué pasó contigo. Pero no es qué pasó con nosotros, qué pasó contigo, por qué lo hiciste. Y además ahí viene la parte más interesante, es que es donde yo empiezo a tener mi responsabilidad emocional. ¿Cómo participé yo ahí? Y además la otra persona ni siquiera tiene que ver conmigo. No tenía la otra persona No. O sea, de acuerdo. Pero mira, entramos en un tema que es bastante polémico, que es la infidelidad. Y voy a concluirlo porque no lo quiero dejar en el aire. Y es, una relación es 50-50. Siempre. ¿Ok? Incluso si hay infidelidad, yo participo. Pero Natalia, yo no tenía ni idea, yo soy la mejor esposa del mundo, yo lo di todo, yo le crié unos hijos, que es lo que comúnmente vemos. Y está bien, pero tú participaste. ¿Dónde estabas tú en la relación? Ahí. Ahora, participas de una forma oculta, porque pues, mi infidelidad es algo secreto, ¿no? sí. Porque si no, pues sería consensuado. Sería una relación abierta, no sería una infidelidad. Pero, ¿dónde empiezo yo a gestionar esa rabia? Porque aquí viene un tema que no vamos a tocar hoy, que es el perdón, lo vamos a tocar más adelante, pero ¿cómo logro gestionar yo esa rabia que tengo contra el incumplimiento de tu acuerdo conmigo de lealtad? Cuando yo genero responsabilidad emocional, es decir, asumo mi parte, recapitulo nuestra relación, vivo y veo quién éramos tú y yo en esta relación.
y desarrollo responsabilidad afectiva también en el otro. O sea, en entender el otro qué estaba viviendo, qué estaba pasando y entender su humanidad. En ese instante yo puedo comprender que es la plataforma emocional para pasar de la rabia al amor. Y esto no quiere decir que yo vuelva contigo y esto no quiere decir que yo siga en la relación. Esto lo que quiere decir es que yo puedo entender tu humanidad y buscar sanación para mí, buscar reparación para mí. Porque claro, nosotros queremos que el otro nos repare. Y es ahí Pues es donde que, muchas veces patinamos. pero es que en el ejemplo que pones de la infidelidad, pues yo estoy obviamente pretendiendo que el otro venga y repare el daño que hizo al ser infiel y al romper nuestro acuerdo. Es natural que yo sienta esa necesidad de que sea el otro el que se haga cargo y no yo, porque yo, para mí, dentro de mi ideal, la relación estaba bien. Pero ahí es donde entra lo que dices, recapitular la relación y entender en qué momento estaba la relación y cuál es mi participación de ese que es solo un resultado, además. O sea, la infidelidad sucedió como un resultado de algo que no estaba bien en nuestra relación, que la infidelidad será un tema para de otro podcast. episodio. De acuerdo. Entonces, cuando yo tengo rabia y quiero reconectar en amor, cuando hablo de reconectar en amor es volver a sentir amor por mí, mi valor, mis límites. La plataforma emocional es la comprensión, que la comprensión es responsabilidad emocional más responsabilidad afectiva. Ahora, ¿de qué surgen todas estas cosas en los procesos de ruptura? De que una vez yo gestiono la rabia, puedo aprender a poner más límites, puedo reconocer mi valía no a través de otros, sino a través de mí. Puedo darme cuenta de qué es negociable y qué no es negociable. A nosotros nos encanta decir, esto es un no negociable, y es lo primero que negociamos. Cuando se enfrenta a la situación por miedo a que se acabe, por miedo a que te dejes. Entonces, realmente lo que hace la rabia es que nos invita a reflexionar realmente qué es nuestro estado más sagrado, qué es para nosotros o para cada uno de nosotros lo importante, qué es lo que queremos cuidar y cultivar. Hermoso, Nati. Y finalmente, cuéntanos un poco acerca de la tristeza. Mi amiga, la tristeza. La tristeza es una de las emociones más profundas. Es una emoción, yo creo como sigilosa, ¿sabes? Como le cuesta mostrarse, le cuesta expresarse. Sí, exponerse, porque como hemos hablado alrededor del podcast, es aquella que nos sentimos que nos hace más vulnerables. Realmente el sentido o el significado de la tristeza es la sensación ante la pérdida, ante perdí. Se acabó. No me eligieron. Y también ante el sueño no alcanzado, que es muy importante en la ruptura. Y golpea demasiado, Claro, Nati. porque yo me puedo sentir triste porque ese amor que yo tenía contigo se acabó. Pero también me siento triste por todos los sueños que yo quise crear contigo y ya no se van a dar. Entonces es doble tristeza. De acuerdo. La tristeza físicamente, yo la llamo como el COVID. A ver. A uno no le da ganas de nada. No le sabe nada. Nada le sabe a nada. Uno quiere estar... Es que yo creo que incluso hasta físicamente se siente como una gripa. Te tira a la cama, te busca regocijo. O sea, busca como acogerte, como abrazarte, como conectarte. Hacerte bolita en la cama. Hacerte bolita y volver a ti y decir, esto es lo que... Tocarte, esto es lo que soy yo. Y está bien. Ahora, con la tristeza hay que tener mucho cuidado. Porque se puede volver muy profunda. Sí, y la tristeza tiene los síntomas muy parecidos a la depresión. Y a veces no nos damos cuenta y no estamos atravesando la tristeza real, sino que estamos cayendo en un cuadro depresivo. Y aquí sí quiero hacer alerta aeropuerto, como digo yo. En cuestión de salud mental, la tristeza con los días mejora. Es decir, yo a medida que voy avanzando, me voy sintiendo mejor y voy sumergiéndome, y hay días que son felices, arcoíris. Fluctúas. Claro, hay días de arcoíris, hay días de nubecita, como digo yo, que cuando voy yo a la nubecita. O días no, o al menos momentos. De acuerdo, momentos pero sutiles. cuando eso no empieza a verse así, es porque ya algo en mi psiquis no está funcionando bioquímicamente bien. Y aquí es donde hay que acudir a buscar un especialista de la salud, es decir, un psiquiatra, un internista, para que revise químicamente nuestro cuerpo, que todos nuestros neurotransmisores estén funcionando, porque si no,
vamos a autodestruirnos. Pero ¿y yo cómo hago para identificar? O sea, ¿cuál es el tiempo prudente en el que yo digo, alerta? O sea, llevo un mes en la cama sin abrir cortinas porque... Llevo 3 semanas. 3 semanas es un tiempo prudente para yo... Hacerte bolita. Hacerte bolita, comer helado. Como si no hubiera un mañana, ver todas las películas de Britney Jones. Todo el pero drama. sí, en 3 semanas... Paquete de Kleenex. Esto sí, no, ¿sabes qué? Si yo en 3 semanas siento no solamente que es más profundo, sino que me estoy acomodando ahí, es momento de buscar ayuda terapéutica, es momento de buscar ayuda con un profesional de la salud. Ahora, ¿cómo salimos de la tristeza? Esta es la parte más chévere de todas. Cuando una persona está muy triste, su emoción hermanita gemela es la alegría. Acuérdense de la película Intensamente, se la súper recomiendo, vuélvansela a ver. Las la dos, 1. la 1 y la 2. La 1 y la 2, pero para este tema, la 1. ¿Se acuerdan cuando Alegría ponía a tristeza en la bolita? ¡No salgas de ahí! Es porque a nosotros nos gusta más estar en estado de alegría, obviamente, que de tristeza, pero solamente vamos a ser muy, muy, muy feliz cuando hemos experimentado la tristeza. Ok. Si no, no. Entonces es necesaria. No hay que negarnos a ella, no hay que huirle. Hay que habitarla. Hay que habitarla. Para poderla gestionar, transitar y avanzar. ¿Cómo la gestionamos? Entonces, la plataforma emocional para pasar del miedo a la alegría es la reinvención. ¿Cómo me reinvento? Uf. Y aquí es donde todo el tema de las tusas tiene sentido. Pero perdón, pero aquí hay una negación horrible. O sea, yo no me quiero reinventar. ¿Qué pasa cuando yo no me quiero reinventar? Es que el problema es que yo no me quería reinventar, yo quería solamente que esa relación regresara. Entonces yo la tristeza la usé, pues, muchísimo, muchísimo tiempo como una excusa también incluso para ser importante. Ok. Porque mira que te pone en un lugar de alerta para todo tu entorno. De atención. Claro, tú eres lo más importante para tu familia, para tus amigos, incluso para tu expareja. Porque tu expareja seguramente siente un gran cariño por ti, gratitud por lo que hayas sido. No quiere tampoco que estés mal. Exacto. Entonces, claro, esa tensión crea una microilusión de ¿será que de esta manera? ¡Autoengaño! ¿Será que de esta manera, pues, a lo mejor vuelve? Porque es que yo estoy tan mal, estoy tan triste. O sea, es que yo estuve hospitalizada. Ojo, yo estuve amargada. Yo siento que yo entré como en un estado de amargura en la vida, de perderle sentido, de no querer abrir cortinas. Y esto me puso en un estado inconsciente, ojo, no era como que yo me voy a quedar aquí para ver si soy lo más importante, no. Pero el estar ahí me hacía muy importante. Me hacía tener los ojos de mi mamá, el abrazo de mi hermana, la llamada de mi hermana. O sea, era como que mi papá todo el tiempo ahí conmigo, que te traigo un tecito. Ya iba a decir el nombre. Ojo. ¿Viste? Pero era como un constante mensaje de ¿cómo está Sara? ¿Cierto? A mí, a mi familia, mis amigas, mi mejor amiga se vino desde Canadá porque es que Sara se iba a morir. Entonces, muy teso esto que hablas de la reinvención y tengo entendido con todo lo que he aprendido de ti, y es que esta reinvención viene también a crear unas nuevas memorias que hacen que salgas de ese lugar, pero es que yo no quería. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Yo no sé si estaba o no en depresión, a lo mejor sí, porque también te digo, fui donde la bruja, fui donde la angeóloga, fui donde una astróloga, fui donde una terapeuta, donde un psiquiatra. O sea, yo a un paso del exorcismo, Sara. No, yo creo que también, también hubo. Y aún así, por muchas herramientas que yo tenía y por mucho que yo sabía que yo tenía que salir de ahí, que ya no iba más, no, o sea, es que ya esa persona no tenía cómo más decirme, es que no vamos a volver, o sea, yo te adoro, te quiero, pero no quiero una vida con vos, o sea, suficiente, yo solo quería estar ahí, esa reinvención para mí, pues, se tomó 10 meses, 10 meses para salir de ahí. Sari, ¿sabes qué pasa? Que todo lo que nos estás contando son situaciones demasiado emocionales, pero en la mente. Porque es que sentir la tristeza en el cuerpo no es llorar. Ok. ¿Vale? Es yo lloro y voy explorando dentro de mi cuerpo qué mensaje me trae esa lágrima. ¿Qué viene a mí?
¿esto cómo me va a transformar? Porque así es como lo voy a gestionar en la reinvención de lo que viene. Pero si yo solo lloro por gestión, es decir, como por sacar el tuco que hay, Pues es que salen solas. es más biológico que de gestión emocional, ¿vale? Entonces, ahí es cuando tú debes ponerte en el centro y decir, ok, me permito llorar, me permito sentir, pero también parar y decir, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Porque en ese que viene después es donde está la plataforma para transformarlo. Mira que la mayoría de las tristezas del mundo se convierten en arte. El vallenato vive de la tusa. Los escritores viven de la tusa. La pintura, el arte vive de la tusa. El club de la tusa. El club de la tusa vive de la tusa. Entonces, ¿por qué? Porque es la transformación de ese dolor en algo nuevo. Claro, es que este proyecto nace y hoy pues está transformado, todo ese dolor está transformado en ese proyecto, pero años después, o sea, en ese momento a mí me costaba mucho encontrar dónde depositar todo ese dolor para transformarlo en algo nuevo y en crear una nueva Sara, que hoy ya encuentro muchas formas de contar mi historia, de llevar mensajes de bienestar contigo a través de este proyecto, pero en ese entonces, sabes, yo creo que yo me hacía incluso pajazos mentales porque yo era la que párese de manos para que esto se le quite, yo me paraba de manos, o sea, yo iba a grupos de apoyo, grupos de oración. Pero Linda, yo hay iba un tema, a todo. Hay un tema Y importante hacía todo. Que hay que resaltar y es que querer que se te quite el dolor, por ponerle un nombre, implica hacer las cosas que son necesarias para lograrlo. Y gran parte de eso es aceptar la realidad. Entonces, si yo voy y hago todas las cosas que en tu momento estaban haciendo, pero para sostener el dolor y para darle espera a que él vuelva, es muy diferente hacer el proceso. Entonces, posiblemente pasaste mucho tiempo en la bruma de la negación, que es esta primera etapa, y la vivías emocionalmente, pero no era que estabas gestionando las emociones. Okay. Era viviendo emocionalmente la desde negación. La mente. Claro, ¿qué pasa? Acuérdate que lo hemos dicho 1000 veces en el club, esto es una espiral, es un ciclo, no es una línea recta, no es como que yo ya pasé la etapa de la negación, voy en la etapa de la rabia, chao negación. No, yo puedo estar hoy en la etapa de la rabia y mañana volver a negación. Okay. Y un día sentir que estoy tranquila y que llevo varios días tranquila y volver a la etapa de negación. Porque algo surge, pero ¿qué pasa? Si yo estoy haciendo ese proceso adecuadamente, si yo estoy volviendo a mí, si yo estoy reconstruyendo la persona que yo quiero ser después de este proceso, cuando vuelvo a tocar esos puntos de dolor, yo no soy la misma persona. No quiere decir que no me duela. Me va a doler posiblemente, pero ya no de la misma forma que antes. Y es ahí donde tú empiezas a evaluar tu proceso. Claro. Ahora, todo ese proceso de volver a conectarse con uno mismo, de reinventarse en la vida, posiblemente empezó desde el momento en que tú aceptaste que él ya no iba a volver y empezaste a crear nuevos hábitos, fuiste con nuevos amigos, empezaste a salir. Ahí ya te estabas reinventando en la vida. Pero que es el día que nosotros le llamamos el no retorno. El día de no retorno. Que es el día en el que aceptamos que hay que construir una nueva etapa, una nueva vida. Yo me quedé mucho tiempo pues patinando ahí con una sola intención y era que él regresara. Y pues a lo mejor pensaba que no me funcionaba nada, pero cuando llegó ese día de no retorno, todo ahí hizo sentido. Ahí pude entender y recoger. Fui donde la terapeuta y esto sí me sirvió. O sea, el hacerlo constantemente, incluso obligada, porque aunque en ese entonces yo lo hacía con la intención de que él regresara, él nunca regresó y eso se quedó. Empezó a marcarme. Es una siembra, o sea, todas esas amiguitas empiezan a emerger, lo que pasa es que tiene tiempo. Ojo, cuando nosotros decimos que el tiempo no es suficiente, partimos del hecho de que se necesita tiempo, es claro, pero solo el tiempo no juega. Es decir, tú tienes que participar en ese tiempo, porque si no, realmente es tiempo perdido. Entonces, si yo me doy la disposición de verdaderamente atravesar el dolor, así incluso haciéndolo mal, como digo yo, a veces. Es que está bien hacerlo mal. Yo lo hice mal. Está bien 10 meses mal. Lo hice mal, o sea, para que quede claro. También necesitabas esa parte de ti. A lo mejor hoy o en ese momento que hubo tanto dolor, no hacía sentido a por qué yo estoy viviendo esto, pero hoy estoy segura que sí. Hoy, muchos años después,
ves esos 10 meses y dices, esa fue Sara, pero la Sara que soy hoy, tenías que haberlo vivido. Entonces, a veces también no es tirarnos tan duro de como que si llevo 2 meses y me estoy muriendo, entonces lo estoy haciendo mal, no, sino más bien es darte permiso a vivir el proceso, a atravesarlo, hacerlo de la forma más amorosa posible para ti, porque es claro que esto duele, pero tú puedes hacerlo de una forma dolorosa y machacándote o una forma dolorosa abrazándote. Elige cuál. Además, y deja Nati, que también el tiempo te ayude. Además, Nati, en ese entonces yo tenía una expareja que no me ayudaba mucho, que no hacía tampoco su parte y no cumplía con el acuerdo de no quiero estar contigo, pero es que era de no quiero estar contigo, pero no puedo vivir sin ti. Entonces, Ni lava ni presta la batea. Entonces, cada que volvía y tocaba, como mi intención era que regresara, cada llamadita, cada mensaje era la ilusión de esta vez sí. Ahora sí. Ahora sí lo logré. Logré que regresara, pero volvía y se iba. O sea, no era sostenible. Entonces, es muy importante también darte cuenta esos límites cuando la otra parte no es consciente o no ha hecho un proceso, hacerlo por ti. Por eso ahí entra la rabia. Ahí es donde tú pones el límite y haces tu propia responsabilidad emocional y dices, ok, esto no es lo que yo quiero para mi vida, yo llego hasta aquí y tú debes hacerte cargo de lo tuyo. Maravilloso, Nati. Nati, entendiendo entonces que estas son pues como las 3 emociones no placenteras y las otras 3 placenteras que son incluso las plataformas de estas, la venganza, yo quiero que pague. Entiendo entonces quiero que sufra. Entiendo entonces que abrimos Tinder. No, Tinder ya pasó de moda. No, ya ahora funciona, son esos grupos de Rooney y no sé, unas cosas más raras. La primera venganza que hacen las mujeres es buscar un hombre más espectacular para decirle, mira lo que me conseguí, mira aquí, yo sí puedo. Yo no podía. La venganza es esa sensación de querer que pagues o de que sufras. Esa es la palabra, que sufras por mi dolor. Pero al final del día, pues el único que sufre ahí es uno. Pero si quieren profundizar el tema de la venganza, en la autoterapia tenemos un ejercicio específicamente, o sea, un ejercicio de introspección y un ejercicio de transformación brutal, porque esa es la palabra, que ayuda a gestionar todo ese sentimiento reprimido. Porque obviamente la venganza tiene la emoción de la rabia. Entonces, súper invitados si quieren saber, si están a punto de abrir Bumble, Tinder, no lo hagan. Vayan a la autoterapia, gestionen la venganza y se ahorran unas 5 malas citas, por favor. Bueno, Nati, ya para darle cierre, entonces, ¿qué mensajito quisieras decirle a las personas acerca de las emociones? Porque es un capítulo muy importante y además demasiado fundamental para poder hacer el proceso, entender que las emociones hay que entenderlas, dejar que nos atraviesen y liberarlas. Hay que hacerlas nuestras amigas. Hacen parte de nuestra identidad y de nuestra vida. Así que hay que entregarnos a ellas y también aprender a soltarlas. O sea, como me abro a recibirlas, las gestiono y las suelto. Y no irte a vivir con ellas, con maleta. No te vayas a vivir con ellas. Con ninguna, de hecho. Ni siquiera con las placenteras, que muchos quisiéramos también. Pero aprender a que son nuestras amigas, van de la mano con nosotros, son esas mensajeras. Yo siempre siento que las emociones son como un mensaje, ¿sabes? Como así como en los muñequitos cuando venía como el mensajito aquí. En una nubecita. Una nubecita que trae un mensaje para ti. Escúchalas, siéntelas para que puedas escoger ese tesoro y se puedan ir. Listo, Nati. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio para ver la parte 3, que es la parte más importante de la transformación. Gracias. ¡Chao!